Saludos cordiales, hablo para ustedes Elizabeth Suárez. En esta oportunidad estaré presentando el análisis de la lectura realizada a la obra Una mirada abarcante, específicamente el capítulo 5 titulado Una mirada hacia las tecnologías educativas, un texto de la autora Thais Elena Guerrero, en el cual da cuenta de las tecnologías educativas no como un manual técnico, sino como una interrogación epistémica en el prisma de la complejidad y la transdisciplinariedad. Para la comprensión profunda del texto seleccionado, no me limité a una revisión documental, sino que establecí un diálogo crítico con el texto, del cual sugiero interrogantes que serán presentadas en el avance de la disertación y que darán cuenta de la importancia de estas herramientas, de estas tecnologías educativas en el contexto de la educación actual. Para dar inicio, entonces tenemos la primera interrogante: ¿es la tecnología educativa un simple soporte neutro o representa un modo complejo de habitar y de co-construir la realidad? ¿Qué estatus le damos a esta herramienta? Para la concepción común, la tecnología es vista como una simple herramienta, pero eso depende de cómo se utilice. Ya nos advertía Martin Heidegger sobre esa visión instrumental de la técnica moderna que muchas veces nos ciega a conocer realmente la esencia de esta tecnología. La autora en el texto aborda esta problemática dando por sentado de que las tecnologías educativas no son un simple canal por donde viaja información, sino que es una ecosistema mediativo. Cuando como docente introducimos tecnologías en el aula, alteramos ontológicamente la forma en que el estudiante puede relacionarse con el saber, con el docente y consigo mismo. De modo de que las tecnologías educativas no deben verse como un soporte, sino como un nuevo modo de habitar, de interpretar y de asumir estas nuevas realidades pedagógicas. Por otra parte, tenemos la siguiente interrogante: ¿cómo transita el flujo de información virtual para convertirse en sabiduría en el aula contemporánea? Vemos entonces lo que es datos versus conocimiento. La imagen que visualizan en pantalla representa ese tejido invisible de datos o de la cantidad de datos que manejamos en la actualidad. La autora en el texto hace énfasis que la gestión de conocimiento dentro de las universidades transcomplejas no consiste en enseñarle a los estudiantes a procesar información con mayor velocidad, porque de hecho es una tarea que las máquinas realizan muy bien, sino de crear ese tránsito dialéctico entre la información hacia el autoconocimiento y hacia la autorreflexión, que no se vea la tecnología como un depósito de datos, sino que el estudiante tenga la capacidad de dudar de esos datos, de visualizar y ver su pertinencia, y de este modo pueda entonces crear nuevos puentes transdisciplinarios. Por otra parte, tenemos también cómo puede el educador mediar el saber digital sin terminar convertido en un apéndice subordinado de la propia técnica. En este sentido, la autora dentro del texto hace énfasis al docente como un sujeto gestor de la innovación. No se trata de que el docente solamente maneje técnicas o el software, sino que tenga la capacidad crítica de saber hacer uso consciente de todas estas técnicas. En la actualidad se habla mucho de la sustitución del pensamiento crítico por el algoritmo, y estamos dentro de ese peligro latente de deshumanización. Pero hay algo que es indiscutible y que las máquinas no pueden codificar, que es la ética de uso ante estas herramientas, la capacidad de discernimiento que puede otorgar al docente hacia estas tecnologías educativas. Otra de las interrogantes es que en medio de esta ascensión epistémica en donde estamos, ¿cómo resistir la dominación instrumental del algoritmo en la praxis pedagógica? Debemos mantener ese equilibrio que debe existir entre el dominio de la técnica y la aplicabilidad de estas herramientas dentro de lo que es el aula. Por lo tanto, no se trata de que las aulas con el uso de la tecnología sea un adiestramiento técnico, sino que por el contrario sea un foro comunicativo en donde los estudiantes puedan converger a través de diferentes nodos para poder crear esos canales de comunicación efectivos. Hemos llegado al final, y no para emitir conclusiones, sino para dar paso
a ese debate y dar respuesta a la siguiente interrogante. ¿Es la tecnología educativa el puente hacia la transhumanización o hacia la excelencia humana? Recordemos que las tecnologías educativas no son el fin de la pedagogía. Por el contrario, son un medio que debemos asumir para determinar qué sociedad queremos construir. Si la utilizaremos para mecanizar la mente de nuestros estudiantes o llevarlos a la excelencia crítica, o si por el contrario las utilizaremos para potenciar y irnos por ese canal de transhumanización consciente de uso de todas estas herramientas.